Me incomoda de alguna forma titular este punto de vista Novedades sobre Medjugorje, porque la novedad es que no hay novedad. Pero ¿por qué es necesario hacer este punto de vista sobre el tema? Porque algunos medios católicos han publicado que el encargado de la pastoral de Medjugorje, un obispo polaco, que el Santo Padre ha encargado de ver todo el aspecto de la labor pastoral y ministerial que se realiza en el mismo pueblo de Medjugorje, Monseñor Henrik Hosser, habría dicho que Medjugorje está abierto completamente a la práctica religiosa, está pastoralmente autorizado el culto en Medjugorje, y esto da la impresión y dio la impresión a mucha gente que yo vi en redes sociales creer que Medjugorje en su totalidad ha sido aceptado. Yo conozco mucha gente que se ha convertido a partir de Medjugorje, conozco muchos héroes cristianos que son verdaderos militantes de la fe, que han dedicado toda su fuerza, su talento, sus recursos económicos a partir de Medjugorje. Soy consciente de eso y soy consciente de las numerosas vocaciones que han surgido a la vida religiosa, a la vida sacerdotal o al matrimonio. Tengo muchos amigos cercanos que deben su conversión, su descubrimiento al sacerdocio o al matrimonio. He estado hace poco con una pareja que es amiga mía aquí en Estados Unidos y que se conocieron en Medjugorje y desde ahí surgió esta hermosa familia con 3 hijos. Hasta ahora 3 hijos, tienen intención de tener más, los que Dios les envíe. Pero es importante entender que yo no tengo una ojeriza o tengo algún tipo de resistencia a Medjugorje. Por el contrario, desde la experiencia personal he visto los frutos apostólicos y estoy absolutamente impresionado como cualquier testigo de estas apariciones. Pero soy católico y en consecuencia espero al pronunciamiento oficial de la Santa Madre Iglesia sobre Medjugorje antes de cualquier cosa. Una fuente católica entrevistó recientemente al obispo Henrik Hosser, que habló en francés, porque está más familiarizado con el francés, además del polaco, que cualquier otro idioma, y elogió lo que pasa en Medjugorje, pero no se necesita elogiar lo que pasa en Medjugorje, porque el que está medianamente informado lo conoce o lo ha visto, o como yo, se ha visto personalmente tocado por el testimonio de tantas personas alrededor mío, cercanas a mí. Entonces no está de más que Monseñor Hosser diga, citándolo textualmente de la entrevista que proporcionó: estoy lleno de admiración por el trabajo que los franciscanos realizan allí, con un equipo relativamente limitado, son aproximadamente una docena, hacen un enorme trabajo de acogida a los peregrinos. Todos los veranos organizan un festival de jóvenes. Este año han ido allí 50.000 jóvenes de todo el mundo con más de 700 sacerdotes. Las confesiones son masivas. Tienen cerca de 50 confesionarios que no bastan y son confesiones muy profundas. Esto es un fenómeno, dice él, y totalmente de acuerdo, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que entender cuál es la realidad en la que se encuentra Medjugorje. Medjugorje, a diferencia de grandes santuarios como el santuario de Aparecida, como el santuario en Brasil, el santuario de Luján, los santuarios marianos más importantes en cada uno de los distintos países, no está ligado simplemente a una aparición de una imagen de la Virgen, no, sino que como los otros santuarios marianos como Fátima o Lourdes, depende de una aparición específica de la Virgen a un grupo de videntes, un grupo más o menos amplio de videntes, y con la problemática adicional de que después de 37 años de la aparición en Medjugorje, de la primera aparición o la supuesta aparición, algunos de los iniciales videntes insisten en que la Virgen se le sigue apareciendo y le sigue dando mensajes, es decir,
esta es una aparición que aún no se ha completado. Algunas apariciones han tenido un periodo de tiempo. Recordemos Fátima, por ejemplo, comenzó el 13 de mayo hasta un 13 de octubre, el sol danzarín, pero fue ese periodo de tiempo de algunos meses, no de 37 años. Entonces ahí hay una dificultad, y esa es la razón por la cual el Papa Benedicto XVI creó una comisión para ver el aspecto teológico de la supuesta aparición para que la Santa Sede tomara una decisión. Y esta se le encargó a la comisión presidida por el cardenal Camillo Ruini, que acababa de dejar de ser el vicario del Papa para la ciudad de Roma. El cardenal Ruini ya ha completado su investigación, se la ha presentado al Papa Francisco. Desde que el Papa Francisco fue nombrado, a los pocos meses de haber sido nombrado, el cardenal Ruini le entregó todo este material que tenía y las conclusiones que habían llegado con los teólogos. ¿Cuál es esa conclusión? No lo sabemos. Entonces, cuando el obispo Henrik Hosser, que es un entusiasta del trabajo pastoral de Medjugorje, con toda razón, porque luego el Papa Francisco creó esta otra comisión pastoral para ver el aspecto pastoral y nombró al obispo Henrik Hosser como supervisor de la parte pastoral. Y lo que ha encontrado el obispo Hosser, como ya hemos escuchado, es un estado pastoral excepcional, excelente, de auténticas conversiones y de auténtica presencia de una devoción mariana muy fuerte y de una gran pastoral, ¿no? Pero una vez que la decisión sobre la verdad del mensaje mariano que los videntes supuestamente sostienen que viene de la Virgen, eso es una decisión que el Papa tiene que tomar, y el mismo obispo Hosser, en la entrevista que da, lamentablemente lo ponen solamente hacia el final, después de decir que el culto de Medjugorje está autorizado. Esta decisión deberá ser tomada por el Papa. El dossier se encuentra ahora en las oficinas de la Secretaría de Estado. Creo que dentro de poco la decisión final será tomada, dice Monseñor Hosser. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que pastoralmente no hay ningún problema con ir a Medjugorje. Durante una época, efectivamente se restringió las peregrinaciones masivas, es decir, que un sacerdote organizara una peregrinación masiva a Medjugorje, como si Medjugorje ya fuera un Lourdes, digamos, o un Fátima, y no lo es todavía. Las apariciones propiamente y el mensaje de las apariciones tiene que ser confirmado por el Papa. De hecho, Monseñor Hosser dice que él cree que el Papa tomará una decisión positiva, en el sentido de que las apariciones son reales y es una verdadera mariofanía, una verdadera aparición de la Virgen María a un grupo de videntes. El Papa ha indicado lo contrario cuando uno lo escucha decir que la Virgen no es alguien que está constantemente mandando mensajes. En una de las entrevistas que dio en uno de los viajes que realizó, eso claramente muestra una crítica al hecho de que los videntes, algunos videntes, viajen por el mundo insistiendo que la Virgen se les aparece por donde ellos van con un nuevo mensaje, y algunos con algún giro apocalíptico. Entonces, si la Santa Sede aprueba las apariciones, va a decir cuáles son las apariciones que son legítimas, las que se siguen realizando, es decir, el magisterio queda abierto para que aprobar las apariciones o las supuestas mariofanías que se van a seguir realizando hasta que los supuestos videntes se cansen o digan ya la Virgen me dio el mensaje final. No, ellos son los que tienen que cerrar el capítulo y no lo han cerrado. Entonces, y si la Virgen efectivamente se le sigue apareciendo y le sigue dando mensajes, entonces la Santa Madre Iglesia todavía no se puede pronunciar hasta que concluya las mariofanías. Punto. Entonces, lamentablemente esta noticia presentada como tal, presentada como el culto de Medjugorje ha sido autorizado, no ha habido ningún cambio en la política del Vaticano.
Y Monseñor Henrik Hosser no tiene ninguna potestad dada por el Vaticano para decir de ahora en adelante está admitido el culto público. No, la Iglesia ha permitido que siga el culto que se está dando porque da grandes frutos apostólicos. Eso ya es bastante. Y entonces cualquiera puede ir a visitar Medjugorje porque va a visitar un santuario dedicado a la Virgen María donde se producen incontables conversiones, sin duda. Entonces, es importante recordar que no ha habido ningún cambio, absolutamente ningún cambio actualmente en la Iglesia respecto de Medjugorje, y estas declaraciones en una entrevista de Monseñor Henry Hosser no cambian nada de lo que ya estaba pasando. Si tal vez hacen algo, aclaran el hecho de que efectivamente no está prohibido, bajo ningún punto de vista, peregrinar a Medjugorje, ni es algo que la Iglesia desalienta, por el contrario, dado los frutos pastorales, como he explicado. Pero la decisión final sobre si se trata esta de una de las apariciones que tenemos que poner en la misma lista que Fátima, que Lourdes, etc., eso todavía no ha pasado y está en el escritorio del Papa para que el Papa lo decida. Y el Papa todavía no ha decidido nada. Que tengas un buen día.